En el año 1912, en las frías noches del observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, el astrónomo Besto Slipher realizó un descubrimiento que desafió la comprensión fundamental del universo que teníamos hasta entonces. Mientras apuntaba su espectroscopio hacia una mancha borrosa y espiral en la constelación de Andrómeda, que por aquel entonces se consideraba una simple nebulosa de gas dentro de nuestra propia galaxia, Slipher notó algo extraño en la luz que capturaba. La inmensa mayoría de los objetos en el cosmos muestran un fenómeno conocido como corrimiento al rojo, lo que indica que se están alejando de nosotros a gran velocidad, arrastrados por la expansión inexorable del espacio. Sin embargo, la luz de aquella mancha pálida se comportaba de manera opuesta. Sus líneas espectrales estaban comprimidas y desplazadas hacia el extremo azul del espectro visible. Este desplazamiento al azul, o blue shift, tenía una única interpretación física posible. El objeto no huía, se acercaba, y lo hacía a una velocidad vertiginosa. Aquella noche, sin saberlo completamente, la humanidad recibió la primera advertencia de su destino final. Lo que Slipher estaba viendo no era una nube de gas cercana, sino una isla de 1 billón de soles, la galaxia de Andrómeda, precipitándose a través del vacío intergaláctico con una trayectoria de colisión directa contra la Vía Láctea. El universo, tal como lo percibimos en una escala de vida humana, parece un lugar estático y sereno. Las constelaciones mantienen sus formas durante milenios, y la banda lechosa de nuestra galaxia cruza el firmamento noche tras noche con una estabilidad reconfortante. Pero esta quietud es una ilusión provocada por la brevedad de nuestra existencia y la inmensidad de las distancias cósmicas. En realidad, vivimos en medio de un accidente de tráfico a cámara lenta que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. La Vía Láctea y Andrómeda, las dos galaxias dominantes de nuestro grupo local, están atrapadas en un abrazo gravitatorio mortal del que ninguna puede escapar. A diferencia del resto del universo, donde la energía oscura empuja a las galaxias a separarse, en nuestro vecindario inmediato, la gravedad sigue siendo la fuerza suprema. La masa combinada de estos dos titanes es suficiente para vencer la expansión del espacio, enrollando la alfombra del vacío que los separa a una velocidad de 110 kilómetros por segundo. Antes de continuar con los detalles de esta misión, una breve pausa. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a esta exploración. Deja un comentario indicando tu ciudad o país. Y si encuentras calma en el cosmos, considera suscribirte al canal. Retomando la física de este encuentro inminente, es crucial dimensionar la velocidad a la que se aproxima nuestro destino. 110 kilómetros por segundo equivale a casi 400.000 kilómetros por hora. A esta velocidad, una nave podría viajar de la Tierra a la Luna en menos de 1 hora. Sin embargo, el abismo que separa a la Vía Láctea de Andrómeda es tan vasto, 2,5 millones de años luz, que incluso a esta velocidad hipersónica, el viaje tarda eones en consumarse. Para un observador casual que mire el cielo hoy, Andrómeda es solo una mancha tenue visible a simple vista en cielos muy oscuros, un trozo de algodón de luz que apenas ocupa el ancho de la luna llena. Pero si pudiéramos avanzar el reloj geológico, veríamos cómo esa mancha crece inexorablemente, siglo tras siglo, milenio tras milenio, hasta dejar de ser un objeto lejano y convertirse en una presencia monstruosa que domina la noche, eclipsando a nuestra propia Vía Láctea antes de desgarrarla. Este evento, que los astrónomos han denominado la colisión Vía Láctea-Andrómeda, o el evento Milcomeda, es la certeza absoluta de nuestro futuro astronómico. No es una teoría especulativa, es una predicción balística basada en las leyes de Newton y Einstein. Conocemos la masa de ambas galaxias, conocemos su velocidad radial, y gracias a las mediciones de alta precisión del telescopio espacial Gaia, ahora conocemos también su movimiento transversal o lateral. Durante años existió la duda de si el choque sería frontal o si Andrómeda simplemente nos rozaría de lado, permitiendo que ambas galaxias sobrevivieran con daños menores. Los datos recientes han eliminado esa esperanza. El golpe será directo. Los núcleos de ambas galaxias pasarán peligrosamente cerca uno del otro, desencadenando una danza de fricción gravitatoria que destruirá las elegantes estructuras espirales
que ambas han tardado 13.000 millones de años en construir. La escala de energía involucrada en este suceso escapa a cualquier analogía terrestre. No se trata del choque de dos objetos sólidos, como dos coches o dos planetas. Las galaxias son, en su mayor parte, espacio vacío. Cuando decimos que van a chocar, no significa que las estrellas individuales vayan a impactar unas contra otras. La probabilidad de que dos estrellas como nuestro Sol y una estrella de Andrómeda choquen físicamente es casi nula, tan baja que probablemente no ocurra ni una sola colisión estelar directa en todo el evento. El espacio interestelar es demasiado grande. Lo que choca son los campos gravitatorios y las inmensas nubes de gas difuso. Es una colisión de sistemas, una reestructuración violenta de las órbitas de cientos de miles de millones de estrellas que serán lanzadas fuera de sus trayectorias actuales, dispersadas hacia el halo galáctico o enviadas en picada hacia los agujeros negros centrales. El tiempo estimado para el inicio de la fusión principal es de aproximadamente 4.000 millones de años. Para poner esta cifra en perspectiva, es casi el mismo tiempo que le queda de vida a nuestro Sol antes de convertirse en una gigante roja. Existe una carrera cronológica macabra entre la muerte de nuestra estrella y la muerte de nuestra galaxia. Es muy probable que, cuando el cielo se llene con el fuego de la colisión y las nuevas estrellas nacidas del choque iluminen la noche, la Tierra ya sea un planeta calcinado e inhabitable debido al aumento de luminosidad solar. No habrá ojos humanos biológicos en la superficie de nuestro mundo para presenciar el espectáculo en su apogeo. Sin embargo, la física del evento comenzará mucho antes. De hecho, como veremos más adelante, los halos invisibles de gas de ambas galaxias ya podrían estar tocándose en este preciso instante, iniciando el primer contacto sutil de una fusión que redefinirá nuestro rincón del universo. Este fin de la Vía Láctea no es un final en el sentido de extinción, sino de transformación. La galaxia espiral barrada que llamamos hogar, con sus brazos de Sagitario, Perseo y Orión, dejará de existir como tal. Su geometría plana, su rotación ordenada y su belleza simétrica serán sacrificadas para dar nacimiento a algo nuevo, una galaxia elíptica gigante, amorfa y vieja, a la que los científicos han apodado Lactómeda o Milcómeda. Nosotros somos los ciudadanos de una estructura condenada. Vivimos en la era dorada de la espiral, el periodo de gracia antes de que la gravedad decida reorganizar la materia en un estado de mayor entropía. Al contemplar este futuro lejano, sentimos una mezcla de terror y asombro. Terror por la destrucción de lo familiar y asombro por la magnitud de las fuerzas en juego. La gravedad, esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo, es capaz de actuar a través de vacíos de millones de años luz para arrastrar islas enteras de estrellas hacia su destino común. No hay escapatoria. Andrómeda viene hacia nosotros, más grande, más masiva y más hambrienta que nuestra propia galaxia. En los próximos bloques de este recorrido, analizaremos a este gigante que se acerca. Estudiaremos sus características, entenderemos por qué es el hermano mayor abusivo del grupo local y cómo su llegada alterará para siempre la vista desde la Tierra. El reloj de cuenta regresiva de 4.000 millones de años ha comenzado a correr, y el cielo nocturno nunca volverá a ser el mismo. Para comprender la magnitud de la amenaza que se cierne sobre nosotros, debemos dejar de mirar a Andrómeda como una simple mancha de luz en el cielo de otoño y empezar a verla como lo que realmente es: un leviatán de proporciones imperiales que empequeñece a nuestra propia galaxia en casi todos los aspectos medibles. Conocida en el catálogo de Messier como M31, Andrómeda es la reina indiscutible del grupo local, el cúmulo de galaxias al que pertenecemos. Si la Vía Láctea es una ciudad inmensa de 400.000 millones de estrellas, Andrómeda es una megalópolis titánica que alberga 1 billón de soles. Su disco estelar se extiende a lo largo de 220.000 años luz, más del doble del diámetro de nuestra galaxia. Es una estructura tan vasta que si nuestros ojos fueran lo suficientemente sensibles para captar sus brazos espirales exteriores tenues en el cielo nocturno, veríamos que abarca un ancho angular 6 veces mayor que el de la luna llena. La única razón por la que no nos sentimos aplastados por su presencia visual es la misericordia de la distancia, pero esa distancia se está consumiendo a cada segundo que pasa.
Físicamente, Andrómeda es una espiral barrada, similar a la Vía Láctea, pero con una historia evolutiva mucho más violenta y compleja. Mientras que nuestra galaxia ha llevado una vida relativamente tranquila, creciendo lentamente mediante la absorción de gas y pequeñas galaxias enanas, Andrómeda es una depredadora veterana. Su estructura muestra las cicatrices de colisiones pasadas con otras galaxias masivas. Posee un anillo gigante de polvo y gas deformado, una señal de que hace poco tiempo cósmico, quizás unos cientos de millones de años, engulló y destruyó a una intrusa de tamaño considerable. Además, su halo estelar, la esfera difusa de estrellas que rodea el disco principal, es inmenso y rico en corrientes de marea, los restos digeridos de sus víctimas anteriores. Andrómeda no viene a visitarnos, viene a alimentarse. Su trayectoria hacia nosotros no es un saludo entre iguales, sino la continuación de un hábito de crecimiento a través del canibalismo galáctico. En el corazón de este gigante las condiciones son extremas. El núcleo de Andrómeda es un lugar extraño y denso que ha desconcertado a los astrónomos durante décadas. A diferencia del núcleo único y brillante de la Vía Láctea, el centro de Andrómeda parece ser doble. El telescopio espacial Hubble reveló que posee dos concentraciones de luz distintas, P1 y P2, separadas por apenas unos pocos años luz. La explicación actual es que estamos viendo un anillo excéntrico de estrellas viejas y rojas que orbitan el agujero negro central, creando la ilusión óptica de dos núcleos debido a la perspectiva. En el centro exacto de esta estructura reside un agujero negro supermasivo de una magnitud aterradora, mientras que nuestro propio agujero negro, Sagitario A estrella, tiene una masa de 4 millones de soles. El monstruo en el centro de Andrómeda tiene una masa estimada de 100 a 200 millones de soles. Es una bestia gravitatoria 50 veces más grande que la nuestra, un motor central capaz de anclar una galaxia de 1 billón de estrellas con su autoridad gravitacional absoluta. El séquito de Andrómeda también refleja su poder. Al igual que un monarca rodeado de cortesanos, Andrómeda viaja acompañada de una flota de galaxias satélite. Dos de ellas, M32 y M110, son lo suficientemente brillantes como para ser vistas con telescopios pequeños desde la Tierra. M32, en particular, es una galaxia elíptica enana compacta que parece haber sufrido un encuentro traumático con su anfitriona. Los modelos sugieren que M32 fue una vez una galaxia espiral normal, pero al acercarse demasiado a Andrómeda, el gigante le arrancó todos sus brazos espirales y gran parte de su masa, dejando solo el núcleo desnudo y denso que vemos hoy. Es una advertencia visual de lo que le sucede a los objetos que entran en el pozo gravitatorio de M31 sin la masa suficiente para defenderse. La Vía Láctea, afortunadamente, tiene el tamaño suficiente para no ser despojada, pero no el suficiente para salir intacta. La comparación entre las dos galaxias ha sido objeto de debate científico reciente. Durante mucho tiempo se pensó que Andrómeda era más masiva en todos los aspectos, pero estudios de dinámica estelar sugieren que la Vía Láctea podría ser más densa en materia oscura, lo que equilibraría un poco la balanza gravitatoria. Sin embargo, en términos de masa estelar, de materia bariónica visible y brillante, Andrómeda gana por goleada. Tiene más estrellas, más cúmulos globulares, unos 500 frente a nuestros 150, y una luminosidad total mayor. Desde la perspectiva de un observador neutral situado en el espacio intergaláctico, la colisión futura se vería como el gigante Andrómeda absorbiendo a la Vía Láctea y no como una fusión de iguales. Somos el hermano menor en esta relación disfuncional del grupo local. Un aspecto fascinante de Andrómeda es su inclinación. La vemos casi de canto, inclinada unos 77 grados respecto a nuestra línea de visión. Esto dificulta ver su estructura espiral con la claridad con la que vemos a la galaxia del remolino, M51, que está de frente. Sin embargo, esta inclinación nos permite estudiar la distribución vertical de su polvo y sus estrellas. Vemos bandas oscuras de polvo interestelar que cortan la luz del núcleo, siluetas de nubes frías donde nacen nuevas estrellas. La tasa de formación estelar en Andrómeda es, curiosamente, más baja que en la Vía Láctea en la actualidad. Parece ser una galaxia más madura o vieja, que ya ha gastado gran parte de su gas en el pasado, mientras que la Vía Láctea todavía tiene vigor juvenil. La colisión futura podría reactivar a Andrómeda,
inyectando gas fresco y despertando al gigante dormido para un último estallido de creación estelar. La visibilidad de Andrómeda desde la Tierra es un recordatorio constante de su aproximación. Es el objeto más lejano que el ojo humano puede ver sin ayuda óptica. La luz que golpea tu retina cuando miras a esa mancha borrosa salió de Andrómeda hace 2,5 millones de años, en una época en la que el género Homo apenas comenzaba a caminar erguido en África y a usar herramientas de piedra. Durante todo el tiempo que esa luz ha viajado por el vacío, la humanidad ha nacido, ha crecido, ha construido civilizaciones y ha mirado al cielo. Y durante todo ese tiempo, Andrómeda se ha acercado un poco más. No es un objeto estático en el fondo del escenario, es un actor que camina hacia el proscenio. Cada noche que pasa, ocupa una fracción de grado más en el cielo, imperceptible para una vida, pero dramática para la vida del planeta. El halo de gas de Andrómeda es quizás su característica más sorprendente y menos visible. Aunque las estrellas se concentran en el disco brillante, la galaxia está envuelta en una esfera tenue de gas caliente y rarificado que se extiende mucho más allá de lo que vemos. Este halo es invisible para el ojo, pero detectable por la forma en que absorbe la luz de los cuásares lejanos que pasan detrás de él. Estudios recientes del proyecto Amiga, utilizando el telescopio espacial Hubble, han mapeado este halo y han encontrado algo inquietante. Es inmenso. Se extiende a más de 1 millón de años luz desde el centro de Andrómeda en dirección a nosotros. Esto cambia fundamentalmente la cronología de la colisión. No tenemos que esperar 4.000 millones de años para el primer contacto. En cierto sentido, el contacto ya ha ocurrido. En el próximo bloque exploraremos esta frontera invisible. Descubriremos que la colisión no es un evento del futuro lejano, sino un proceso que está comenzando ahora mismo en las capas más externas y tenues de nuestras atmósferas galácticas. Los halos de gas de la Vía Láctea y Andrómeda ya se están tocando, mezclándose en silencio en el vacío intermedio. La fusión ha comenzado, aunque nuestros ojos todavía vean 2 islas separadas de luz. Nos adentramos en el choque invisible. Mientras nuestros ojos y telescopios ópticos siguen mostrándonos a la galaxia de Andrómeda como una isla de luz distante y separada de nosotros por un abismo de vacío negro, la realidad invisible cuenta una historia muy diferente. Durante décadas, la narrativa oficial ha sido que la colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda es un evento del futuro lejano, una catástrofe programada para dentro de 4.000 millones de años. Sin embargo, en el año 2020, un estudio revolucionario conocido como Proyecto Amiga, utilizando los ojos ultravioleta del telescopio espacial Hubble, reveló una verdad inquietante que ha obligado a los astrónomos a reescribir el cronograma del encuentro. La conclusión es tan simple como impactante. La colisión ya ha comenzado. No ha empezado con el choque de estrellas ni con la fusión de agujeros negros, sino con el contacto silencioso y sutil de las atmósferas gigantescas que rodean a ambas galaxias. La Vía Láctea y Andrómeda ya no son 2 entidades separadas. Sus fronteras exteriores se han disuelto la una en la otra, y en este preciso instante estamos navegando a través de las capas más externas de nuestro vecino galáctico. Para entender cómo es posible que estemos tocando algo que parece estar tan lejos, debemos expandir nuestra definición de qué es una galaxia. Normalmente pensamos en una galaxia como el disco brillante de estrellas, esa estructura espiral que vemos en las fotografías. Pero el disco visible es solo la punta del iceberg, la parte más densa y luminosa del sistema. Rodeando a este disco, extendiéndose hacia el espacio profundo, mucho más allá de la última estrella visible, existe una estructura inmensa y tenue conocida como el halo galáctico o medio circungaláctico. Es una esfera gigantesca de gas difuso, plasma caliente y partículas cargadas que actúa como un capullo protector y como una reserva de combustible. Este halo es invisible para el ojo humano y para la mayoría de los telescopios terrestres porque es extremadamente tenue y no emite luz propia significativa. Sin embargo, contiene una cantidad masiva de materia, posiblemente tanta masa en forma de gas como la que existe en todas las estrellas de la galaxia juntas. El proyecto Amiga, cuyas siglas en inglés significan Mapa de Absorción de Gas Ionizado en Andrómeda,
logró cartografiar el tamaño real del halo de nuestra vecina utilizando un truco de iluminación cósmica. Los astrónomos observaron la luz de 43 cuásares muy lejanos situados detrás de Andrómeda. A medida que la luz de estos cuásares viajaba hacia la Tierra, tenía que atravesar el gas invisible del halo de Andrómeda. Al analizar el espectro de luz de los cuásares, los científicos detectaron sombras químicas, líneas de absorción causadas por átomos de carbono, silicio y oxígeno ionizados en el halo. Al medir dónde aparecían estas sombras y dónde no, pudieron trazar los límites físicos de la galaxia. El resultado fue asombroso. El halo de gas de Andrómeda se extiende hasta 1.300.000 años luz desde su centro, y en algunas direcciones hasta 2 millones de años luz. Aquí es donde la geometría se vuelve ineludible. La distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda es de 2,5 millones de años luz. Si el halo de Andrómeda se extiende casi 2 millones de años luz hacia nosotros, y el halo de la Vía Láctea, que se presume similar en tamaño, se extiende una distancia parecida hacia ellos, entonces los dos halos no solo se tocan, se superponen profundamente. Estamos inmersos en la atmósfera de Andrómeda. El espacio intergaláctico entre nosotros ya no es vacío puro, si es que alguna vez lo fue. Es una zona de mezcla donde el gas expulsado por las supernovas de Andrómeda se está entrelazando con el gas expulsado por las supernovas de la Vía Láctea. Es el primer apretón de manos gravitatorio, una fusión de fluidos que precede a la fusión de sólidos. Si nuestros ojos pudieran ver este halo de gas resplandeciendo en el cielo nocturno, la vista sería aterradora y magnífica. Andrómeda no sería una manchita pequeña. Su halo cubriría una región del cielo equivalente a 3 veces el ancho de la constelación de la Osa Mayor, dominando el firmamento de horizonte a horizonte. Vivimos bajo la sombra de este gigante sin saberlo. Esta estructura gaseosa es fundamental para la evolución futura de la colisión. No es un gas pasivo, es el combustible para la formación de estrellas. A medida que las galaxias se acerquen, estos halos se comprimirán, creando ondas de choque que calentarán el gas y, eventualmente, lo harán colapsar sobre los discos galácticos, alimentando un frenesí de nacimiento estelar. Lo que está ocurriendo ahora en esta zona de mezcla invisible determinará cuántas estrellas nuevas nacerán cuando los discos finalmente choquen. La composición de este halo también nos cuenta la historia del pasado de Andrómeda. El gas no es hidrógeno primordial puro, está contaminado con elementos pesados. Esto significa que el halo está lleno de los restos de generaciones anteriores de estrellas que vivieron, murieron y explotaron dentro del disco de Andrómeda. Las supernovas actúan como fuentes que expulsan material enriquecido hacia afuera, llenando el halo con oxígeno, hierro y silicio. Ahora, esos elementos están lloviendo sobre nosotros. Es un intercambio químico intergaláctico. Átomos forjados en los hornos estelares de Andrómeda están entrando en la esfera de influencia de la Vía Láctea, y viceversa. Antes de que las estrellas se mezclen, los alientos de las galaxias ya se han mezclado. Esta detección del choque invisible tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la dinámica galáctica. Significa que las galaxias no son islas aisladas con bordes definidos, sino ecosistemas que se extienden y se tocan a través de distancias inmensas. El concepto de espacio intergaláctico vacío dentro de un grupo local es un mito. Todo el volumen del grupo local está lleno de este medio tenue. Navegar hacia Andrómeda no es cruzar un vacío y luego entrar en una galaxia. Es moverse a través de un gradiente de densidad continuo. Ya estamos dentro de la influencia de la colisión. La fricción dinámica, aunque extremadamente débil a estas densidades tan bajas, ya ha comenzado a actuar sobre el movimiento de ambas galaxias, frenándolas imperceptiblemente y asegurando que su caída mutua sea irreversible. Mientras contemplamos esta realidad invisible, debemos recordar que no estamos solos en este baile. Aunque la atención se centra en los dos gigantes, la Vía Láctea y Andrómeda, hay un tercer jugador en el tablero de ajedrez cósmico, una galaxia que a menudo es ignorada, pero que juega un papel crucial en el destino de nuestro sistema. Es la galaxia del Triángulo, o M33, más pequeña que las otras dos, pero lo suficientemente grande como para tener su propia estructura espiral magnífica. Triángulo está observando el choque desde una distancia peligrosa.
Su destino es incierto y caótico. Podría ser devorada por Andrómeda antes de que nosotros lleguemos, o podría ser lanzada al espacio profundo como una exiliada, o quizás, en un giro dramático, podría chocar contra nosotros mientras estamos ocupados lidiando con el hermano mayor. En el próximo bloque analizaremos a este tercer combatiente. La galaxia del Triángulo es el comodín de la colisión. Su gravedad añade un elemento de imprevisibilidad a la danza. Estudiaremos su posición, su posible órbita alrededor de Andrómeda y cómo su presencia podría alterar la coreografía final del desastre. La amenaza azul de Andrómeda es directa, pero la amenaza del Triángulo es sutil y dinámica. El escenario está listo, los actores principales ya se están tocando, y el actor secundario espera su señal para entrar en escena. En el vasto teatro gravitatorio del grupo local, donde la atención se centra casi exclusivamente en los dos actores principales que se precipitan el uno contra el otro, existe un tercer protagonista que a menudo es relegado a una nota al pie de página, pero cuyo destino está inextricablemente atado al cataclismo que se avecina. Es la galaxia del Triángulo, conocida en los catálogos astronómicos como M33. Aunque es significativamente más pequeña que la Vía Láctea y Andrómeda, con una masa estimada entre 40 y 50.000 millones de estrellas, Triángulo no es una simple galaxia enana satélite como las nubes de Magallanes. Es una galaxia espiral por derecho propio, una estructura majestuosa de brazos abiertos y gran formación estelar que en cualquier otro vecindario cósmico menos poblado sería la reina indiscutible. Sin embargo, aquí y ahora, juega el papel del hermano menor atrapado en una disputa doméstica entre gigantes, una posición precaria que la convierte en el elemento más impredecible y caótico de la futura colisión. La relación actual entre Triángulo y Andrómeda es objeto de un intenso debate científico. Están separadas por unos 750.000 años luz, una distancia relativamente corta en términos intergalácticos. Durante años, se asumió que Triángulo era un satélite de Andrómeda, atrapado en una órbita estable y lejana alrededor de ella, similar a cómo la Luna orbita la Tierra. Sin embargo, las mediciones de movimiento propio de alta precisión realizadas por el telescopio Gaia sugieren un escenario más dinámico. Es muy probable que Triángulo esté cayendo hacia Andrómeda por primera vez en su historia. No es un súbdito leal que ha estado allí siempre, sino un recién llegado que está siendo arrastrado hacia el pozo gravitatorio de M31 justo cuando ésta se prepara para chocar con nosotros. Esto añade una capa de complejidad fascinante a la ecuación. No estamos ante un problema de dos cuerpos, sino ante una danza de tres cuerpos, un escenario famoso en física por su propensión al caos matemático y a los resultados inesperados. Existe evidencia física de que Triángulo y Andrómeda ya han tenido un roce en el pasado distante, o al menos una interacción a distancia. Los radiotelescopios han detectado un puente tenue de gas hidrógeno neutro que conecta a las dos galaxias a través del abismo. Esta estructura, conocida como la corriente de hidrógeno de Andrómeda-Triángulo, es como un cordón umbilical de gas arrancado. Sugiere que hace unos miles de millones de años, las dos galaxias pasaron lo suficientemente cerca como para que la gravedad de Andrómeda perturbara el gas exterior de Triángulo, estirándolo en el espacio. Esta interacción previa pudo haber sido el detonante que encendió la furiosa formación estelar que vemos hoy en Triángulo. M33 es una fábrica de estrellas mucho más activa proporcionalmente que Andrómeda. Su nebulosa NGC 604 es una de las regiones de nacimiento estelar más grandes del grupo local, un caldero de radiación ultravioleta donde cientos de estrellas masivas están naciendo simultáneamente, iluminando los brazos espirales de la galaxia con un fuego azul intenso. ¿Qué le sucederá a este tercer jugador cuando los dos titanes choquen? Las simulaciones por superordenador ofrecen varios futuros posibles, cada uno más dramático que el anterior. En el escenario más simple, Triángulo será capturada por la gravedad combinada de la fusión. Mientras la Vía Láctea y Andrómeda se destrozan mutuamente, Triángulo orbitará el caos desde una distancia segura, actuando como un testigo silencioso de la destrucción. Finalmente, mucho después de que los dos grandes se hayan fusionado para formar Lactómeda,
La fricción dinámica hará que Triángulo caiga en espiral hacia el centro y sea consumida también, añadiendo su masa y sus estrellas al gigante elíptico final. Sería el postre después del banquete principal. Sin embargo, hay una posibilidad más violenta y espectacular. En la dinámica de tres cuerpos, cuando tres objetos masivos interactúan gravitacionalmente, el resultado frecuente es que el objeto más ligero es expulsado del sistema a gran velocidad. Es el efecto de onda gravitatoria llevado al extremo. Existe una probabilidad significativa, cercana al 9% según algunos modelos, de que durante el primer paso de la Vía Láctea y Andrómeda, la galaxia del Triángulo pase por el lugar equivocado en el momento equivocado y reciba una patada gravitatoria brutal. En este escenario, Triángulo sería lanzada fuera del grupo local para siempre, condenada a navegar en solitario por el vacío intergaláctico en expansión, una galaxia huérfana exiliada de su hogar por la furia de sus hermanas mayores. Hay incluso un tercer escenario, el más improbable pero el más aterrador para nosotros, que Triángulo llegue primero. Debido a la incertidumbre en las órbitas, existe una pequeña posibilidad de que la trayectoria de M33 la lleve a colisionar con la Vía Láctea antes de que llegue Andrómeda, o mientras Andrómeda está todavía en la fase de aproximación. Si esto ocurriera, el cielo de la Tierra se llenaría con la estructura espiral de Triángulo mucho antes de lo previsto. Sería una colisión menor en comparación con el evento principal, pero aún así catastrófica, capaz de deformar nuestro disco galáctico y reconfigurar las constelaciones. Aunque los datos actuales sugieren que Andrómeda será la primera en golpearnos, la presencia de Triángulo introduce un factor de azar, una carta salvaje que podría alterar la cronología del apocalipsis. La perspectiva desde un planeta situado dentro de la galaxia del Triángulo sería la más envidiable de todas. Imaginen ser astrónomos en un mundo que orbita una estrella en los brazos exteriores de M33. Al mirar hacia el cielo, verían a dos monstruos espirales, la Vía Láctea y Andrómeda, acercándose mutuamente en el firmamento. Tendrían asientos de primera fila para el mayor espectáculo de fuegos artificiales de la historia local, pero estarían lo suficientemente lejos como para no sufrir los efectos directos de la radiación o las ondas de choque gravitatorias, al menos inicialmente. Verían cómo las dos espirales se deforman, cómo lanzan colas de marea y cómo se encienden con nuevos brotes estelares. Todo ello mientras su propia galaxia flota en una órbita amplia y segura. Sería la visión definitiva de la destrucción creadora, un ballet cósmico observado desde la seguridad de la distancia. Pero para nosotros, habitantes de la Vía Láctea, Triángulo es un recordatorio de que nuestro entorno es dinámico e inestable. No vivimos en un sistema solar aislado, ni en una galaxia aislada. Vivimos en un ecosistema gravitatorio donde todo está conectado. La masa de Triángulo, aunque menor, ejerce influencia sobre nosotros. Su gravedad tira de nuestro disco, contribuyendo sutilmente al alabeo o deformación que observamos en los bordes de nuestra galaxia. Es una pieza del rompecabezas que no podemos ignorar si queremos predecir nuestro futuro con precisión. Ahora que hemos presentado a todos los actores, la víctima, nosotros, el agresor, Andrómeda, y el testigo impredecible, Triángulo, es el momento de avanzar el reloj. Dejaremos el presente, donde el choque es solo invisible y atmosférico, para saltar 2000 millones de años hacia el futuro. La Tierra habrá cambiado. La vida, si existe, será muy diferente. Pero el cambio más drástico estará en el cielo. La mancha tenue que hoy apenas vemos se habrá convertido en una presencia ominosa. Nos preparamos para visualizar cómo se verá la noche terrestre cuando Andrómeda deje de ser un objeto telescópico y se convierta en la característica dominante del firmamento, un uso de luz que crece hasta devorar la oscuridad. La danza de la destrucción está a punto de hacerse visible. Saltamos ahora 2000 millones de años hacia el futuro. La Tierra ha completado 2000 millones de órbitas más alrededor del Sol, y el Sistema Solar ha dado unas 8 vueltas completas alrededor del centro de la Vía Láctea. El mundo que conocimos ha cambiado irreconociblemente, no por la galaxia que se acerca, sino por la evolución natural de nuestra propia estrella. El Sol, en su lento camino hacia la vejez, ha aumentado su luminosidad en un 20%. Los océanos de la Tierra están comenzando a hervir.
La atmósfera se está saturando de vapor de agua y efecto invernadero, y la vida compleja en la superficie está librando su última batalla por la supervivencia en los polos o en el subsuelo. Pero si alguna inteligencia humana o artificial, o quizás alguna especie nueva y resistente, todavía es capaz de mirar hacia arriba desde este planeta moribundo, el espectáculo que presencia en el cielo nocturno es de una belleza aterradora que justifica cualquier sufrimiento. La noche ya no pertenece únicamente a la Vía Láctea. Ahora el cielo tiene dos reinas. La galaxia de Andrómeda ha dejado de ser un objeto telescópico o una curiosidad para los astrónomos aficionados. Ha cruzado el umbral de la visibilidad casual para convertirse en la característica dominante del firmamento. Ya no es una mancha borrosa, es una estructura definida, gigantesca y brillante que ocupa una porción significativa del campo visual. Su tamaño angular en el cielo es ahora varias veces mayor que el de la luna llena. Brilla con una magnitud que proyecta sombras débiles en el suelo durante las noches sin luna. Su núcleo, ese bulbo doble que alberga el agujero negro supermasivo, arde como una estrella fantasma, un ojo anaranjado y malévolo que nunca parpadea, rodeado por la neblina azulada de sus brazos espirales que se extienden como alas de ángel a través de las constelaciones. La perspectiva ha cambiado. Debido al movimiento propio del sistema solar y a la rotación de ambas galaxias, Andrómeda ya no se ve tan de canto como en la era humana antigua. Ahora podemos apreciar mejor la inclinación de su disco. Vemos las bandas de polvo oscuro con una claridad pasmosa, dibujando espirales negras sobre el fondo de billones de estrellas. Podemos distinguir a simple vista sus cúmulos estelares más grandes y las regiones de formación estelar, parches de nebulosidad rosa que marcan el nacimiento de nuevos soles en una galaxia ajena. Es como tener un mapa del universo colgado en el techo del mundo. La Vía Láctea, nuestra propia banda de estrellas, sigue ahí, cruzando el cielo de horizonte a horizonte, pero ahora parece pálida y estática en comparación con el intruso que crece noche tras noche. Es un duelo de luces, la banda de leche contra el uso de luz. En este punto del futuro, la distancia entre los núcleos de ambas galaxias se ha reducido a menos de 1.000.000 de años luz. La velocidad de aproximación ha aumentado debido a la atracción gravitatoria mutua. Ya no viajan a 110 km por segundo. La caída libre las ha acelerado. Están cayendo una hacia la otra con la inevitabilidad de dos piedras soltadas desde una torre. Los halos de gas que mencionamos antes, esas atmósferas invisibles, ahora están en plena colisión. La presión del gas comprimido entre las dos galaxias está comenzando a disparar la temperatura del medio intergaláctico, creando una onda de choque de proa que precede a los discos estelares. Aunque esto es invisible para el ojo desnudo, los cielos de radio y rayos X estarían en llamas. Para un observador en la Tierra, el movimiento de Andrómeda sigue siendo imperceptible en tiempo real. No se ve moverse como un avión. Pero la diferencia es notable en escalas de tiempo de una vida humana. Un niño que naciera bajo la luz de Andrómeda vería, al llegar a la vejez, que la galaxia es visiblemente más grande y brillante que cuando era joven. Es un reloj de cuenta regresiva celestial. La constancia del cielo, ese consuelo que tuvieron nuestros ancestros, ha desaparecido. El cielo es dinámico, amenazante y cambiante. Las constelaciones familiares se han deformado hace mucho tiempo debido al movimiento propio de las estrellas cercanas. Pero la nueva configuración estelar está dominada por la presencia de M31. La interacción gravitatoria directa sobre el disco de la Vía Láctea todavía es sutil, pero comienza a manifestarse. En los bordes más externos de nuestra galaxia, las estrellas están empezando a sentir un tirón extraño. La marea gravitatoria de Andrómeda está empezando a deformar el borde de nuestro disco, doblando la estructura plana de la Vía Láctea como el borde de un sombrero de ala ancha. Aún no hay caos en el interior, donde está el Sol, pero en la periferia, el orden se está rompiendo. Las corrientes de hidrógeno neutro están siendo arrancadas y estiradas hacia el gigante que se acerca. Es el comienzo del deshilachado. La integridad estructural de nuestra casa espiral está siendo puesta a prueba por primera vez en 10.000 millones de años. Lo más inquietante de esta visión es el silencio. Una colisión de esta magnitud debería sonar como el fin del mundo, pero el espacio transmite luz, no sonido.
La invasión es muda. Vemos acercarse a 1 billón de estrellas, vemos la promesa de una violencia inimaginable, pero todo ocurre en una paz sepulcral. Esta desconexión entre la magnitud visual y el silencio auditivo añade una cualidad onírica y pesadillesca a la experiencia. Es como ver una ola gigante acercarse a la costa en cámara lenta y sin ruido. Sabemos que va a romper, sabemos que va a arrasar con todo, pero por ahora solo es una pared de agua, o en este caso una pared de luz, que se hace más alta cada segundo. La galaxia del Triángulo, nuestro tercer jugador, también ha cambiado de posición. Ahora es mucho más visible y brillante, habiéndose acercado siguiendo la estela de Andrómeda, o quizás preparándose para su propio paso cercano. El cielo nocturno está abarrotado. Ya no es el vacío negro salpicado de puntos, es un tráfico denso de estructuras masivas. La sensación de soledad cósmica que definía la era humana temprana ha sido reemplazada por una sensación de claustrofobia galáctica. El universo local se siente pequeño, apretado y peligroso, a medida que avanzamos otros 1000 millones de años en nuestra simulación, llegando a la marca de los 3000 millones de años desde el presente. La vista deja de ser hermosa para volverse opresiva. Andrómeda ya no es un objeto en el cielo, es el cielo. Su estructura llena todo el campo de visión. Sus brazos espirales se extienden más allá del horizonte. La luz combinada de las 2 galaxias es tal que la noche verdadera ha dejado de existir en la Tierra. Vivimos en un crepúsculo perpetuo, iluminado por la Vía Láctea desde dentro y por Andrómeda desde fuera. Estamos a punto de presenciar el evento físico del cruce. Los discos estelares están a punto de solaparse. La gravedad dejará de ser una marea suave para convertirse en una batidora cósmica. Nos preparamos para el primer paso, el momento en que los fantasmas de 2 galaxias se atraviesen mutuamente y el caos se desate. Llegamos finalmente al momento cumbre de la primera fase del apocalipsis galáctico. Han pasado aproximadamente 3.900 millones de años desde el presente. La Tierra, si es que todavía existe como una roca calcinada bajo un sol hinchado y rojo, es testigo del evento más espectacular en la historia de nuestro grupo local. La Vía Láctea y Andrómeda han dejado de ser 2 objetos que se acercan para convertirse en 2 entidades que se superponen. Estamos en el momento del primer paso, o sobrevuelo cercano. La velocidad relativa entre los 2 núcleos galácticos ha alcanzado su máximo, superando los 500 km por segundo debido a la aceleración gravitatoria mutua. Y aquí es donde la intuición humana sobre lo que significa una colisión falla estrepitosamente. En nuestra experiencia cotidiana, cuando 2 objetos sólidos chocan a gran velocidad, se destrozan, se deforman y se detienen en un estruendo de metal y fuego. Pero las galaxias no son objetos sólidos. Son en su inmensa mayoría espacio vacío salpicado de estrellas diminutas separadas por años luz de distancia. Por lo tanto, cuando los discos de la Vía Láctea y Andrómeda se encuentran, no se produce un choque físico directo. Se atraviesan mutuamente como 2 fantasmas que se cruzan en un pasillo, o como 2 enjambres de abejas que vuelan uno a través del otro, sin que los insectos individuales se toquen. La probabilidad de que 2 estrellas choquen de frente durante este primer paso es estadísticamente nula. Es posible que, entre el billón de estrellas de Andrómeda y los 400.000 millones de la Vía Láctea, no se produzca ni una sola colisión estelar directa. Las estrellas pasarán zumbando unas junto a otras, separadas por millones de kilómetros, salvadas por la inmensidad del vacío interestelar. Nuestro Sol, por ejemplo, no chocará contra nada. Simplemente verá cómo su vecindario se llena repentinamente de estrellas extrañas, intrusas que cruzan el cielo a velocidades vertiginosas, pero que no representan una amenaza física de impacto. La colisión es, en términos de materia sólida, un evento fantasmagórico y transparente. Sin embargo, aunque las estrellas no se tocan, la gravedad lo siente todo. La gravedad es una fuerza de campo que no necesita contacto físico para actuar. A medida que las 2 galaxias se penetran, el campo gravitatorio combinado se vuelve caótico y violento. La estructura ordenada y plana de los discos espirales, que se ha mantenido estable durante 10.000 millones de años, se rompe instantáneamente. La gravedad de Andrómeda agarra los brazos espirales de la Vía Láctea y tira de ellos con una fuerza de marea brutal.
Lo mismo le ocurre a Andrómeda bajo la influencia de la Vía Láctea. Las hermosas espirales logarítmicas se deshacen. Los brazos se estiran, se tuercen y se deforman. Las estrellas que orbitaban tranquilamente en círculos planos son lanzadas a órbitas elípticas salvajes, algunas hacia el núcleo y otras hacia el espacio intergaláctico. La arquitectura galáctica es demolida sin que se rompa un solo ladrillo estelar. Para un observador situado en un planeta dentro de la Vía Láctea, el cielo nocturno durante este primer paso sería una visión de locura geométrica. La banda familiar de la Vía Láctea, ese río de leche que cruza nuestro cielo de horizonte a horizonte, ya no sería una línea recta. Se habría doblado y distorsionado, pareciendo un arco roto o una letra S gigante estirada sobre la bóveda celeste. Y cruzando esa estructura rota, veríamos el disco de Andrómeda, inmenso y también deformado, llenando la mitad del cielo con una luz que rivaliza con la del amanecer. Sería un cielo de dos galaxias entrelazadas, un caos de luz, donde es imposible distinguir dónde termina una y empieza la otra. Las constelaciones habrían desaparecido por completo, reemplazadas por un resplandor difuso y omnipresente provocado por la mezcla de dos poblaciones estelares. Este primer paso es rápido en términos cósmicos. Debido a la gran velocidad con la que se encontraron, las galaxias no se fusionan inmediatamente, tienen demasiada inercia, pasan de largo, se atraviesan completamente y salen por el otro lado, alejándose de nuevo la una de la otra como dos péndulos que se han cruzado en el punto más bajo de su oscilación. Parecería, por un momento, que el choque ha terminado y que las galaxias se están separando para siempre. Pero la gravedad es una trampa ineludible. A medida que se alejan, la gravedad mutua actúa como un freno gigantesco. Las galaxias se estiran, perdiendo velocidad a cada año luz que recorren. Están unidas por un puente invisible de materia oscura y estrellas. No pueden escapar. Han perdido demasiada energía orbital en el proceso de cruce debido a un fenómeno llamado fricción dinámica, que analizaremos más adelante. Su destino es detenerse, dar la vuelta y volver a caer. Durante este paso, nuestro sistema solar podría sufrir un destino de reubicación dramática. Las simulaciones por ordenador muestran que existe una probabilidad pequeña pero real de que el Sol sea arrancado de su órbita actual en el brazo de Orión y transferido al halo de Andrómeda, o lanzado a una órbita muy lejana y solitaria en los suburbios del nuevo sistema combinado. Podríamos convertirnos en exiliados galácticos, alejándonos del centro de la acción para ver el resto del espectáculo desde la distancia fría del espacio profundo. O podríamos ser arrojados hacia el núcleo, donde la densidad estelar es peligrosa, pero lo más probable es que simplemente seamos arrastrados junto con el resto del disco deformado de la Vía Láctea, pasajeros pasivos en un naufragio a cámara lenta. El gas interestelar, a diferencia de las estrellas, sí choca. Las nubes moleculares gigantes de hidrógeno y polvo de ambas galaxias, que tienen tamaños de cientos de años luz, no pueden atravesarse mutuamente como fantasmas. Chocan de frente. La presión de impacto es colosal. Estas nubes se comprimen violentamente, creando ondas de choque que viajan a través del gas a velocidades supersónicas. Esta compresión tiene un efecto secundario espectacular. Desencadena la formación estelar. El gas comprimido colapsa bajo su propia gravedad y se encienden millones de nuevas estrellas. El cielo del primer paso no solo estará iluminado por las estrellas viejas de ambas galaxias, sino por fuegos artificiales de estrellas azules recién nacidas, cúmulos brillantes que estallan a lo largo de los frentes de choque como cadenas de perlas encendidas. La apariencia visual de las galaxias después de este primer encuentro es la de dos naufragios distorsionados. Ya no son espirales elegantes, son masas amorfas con colas largas y brazos rotos. Han perdido su belleza simétrica para ganar una complejidad caótica. Se alejan lentamente, frenándose mutuamente, preparándose para la segunda caída. El primer asalto ha terminado sin un vencedor claro, pero con daños estructurales irreparables para ambos contendientes. La Vía Láctea, tal como la conocemos, ha dejado de existir. Ahora es una galaxia en proceso de transformación, herida y estirada, esperando el regreso de su agresor para el abrazo final. En el próximo bloque,
analizaremos en detalle ese estallido de luz que acompaña al choque, el starburst o brote estelar. Veremos cómo la compresión del gas convierte a las galaxias en faros cegadores, consumiendo sus reservas de combustible en una fiesta de creación desenfrenada que iluminará el universo local con una intensidad nunca vista antes. La destrucción de la estructura vieja da paso al nacimiento de la luz nueva. Mientras los discos estelares de la Vía Láctea y Andrómeda se separan tras su primer encuentro traumático, alejándose lentamente hacia los extremos de sus órbitas elípticas distorsionadas, el espacio entre ellos y dentro de ellos se enciende con una furia lumínica sin precedentes. Hemos entrado en la fase del brote estelar o starburst. Aunque las estrellas individuales lograron esquivarse mutuamente gracias a las vastas distancias interestelares, el gas que permea ambas galaxias no tuvo tanta suerte. Las nubes moleculares gigantes, inmensos reservorios de hidrógeno frío y polvo que en tiempos de paz flotan tranquilamente en los brazos espirales esperando su turno para colapsar lentamente y formar soles, han chocado de frente. La física de estos fluidos a escala galáctica es implacable. Cuando dos nubes de gas de cientos de años luz de diámetro colisionan a 500 kilómetros por segundo, la energía cinética se disipa instantáneamente en forma de ondas de choque térmicas y turbulencia compresiva. La presión dentro de las nubes se dispara, venciendo la resistencia interna y obligando a la materia a colapsar bajo su propia gravedad a un ritmo frenético y sincronizado. El resultado es el nacimiento simultáneo de millones de nuevas estrellas. No es una formación estelar ordenada y pausada como la que vemos hoy en la nebulosa de Orión, donde nacen unas pocas estrellas cada año. Es una explosión demográfica estelar. Regiones enteras de la galaxia se convierten en cúmulos estelares masivos en cuestión de pocos millones de años. El cielo nocturno de cualquier planeta superviviente dentro de la zona de colisión se transformaría radicalmente. La oscuridad del espacio sería reemplazada por una neblina brillante de gas ionizado, resplandeciendo en tonos de rojo hidrógeno y verde oxígeno, iluminada desde dentro por la radiación ultravioleta de miles de estrellas azules gigantes recién nacidas. Estas estrellas masivas, de tipo espectral O y B, son las farolas del universo. Viven rápido y mueren jóvenes, pero durante sus breves vidas emiten tanta luz como 1 millón de soles amarillos. La Vía Láctea y Andrómeda, vistas desde la distancia, dejarían de ser espirales tranquilas para convertirse en faros cegadores de luz azul y blanca, brillando con una intensidad 100 veces superior a su luminosidad actual. Este festival de luz tiene un precio terrible para la longevidad de la galaxia. El gas hidrógeno es el combustible vital de una galaxia, la moneda de cambio que le permite seguir creando estrellas a lo largo de eones. En condiciones normales, una galaxia espiral administra su gas con prudencia, consumiéndolo poco a poco para mantenerse activa durante decenas de miles de millones de años. Pero el evento de colisión rompe esta hucha y gasta todo el ahorro de una sola vez. El brote estelar es un derroche energético. En apenas unos pocos cientos de millones de años, una fracción significativa de todo el gas disponible en ambas galaxias se convierte en estrellas o es expulsado al espacio intergaláctico por los vientos estelares y las supernovas. Es una fiesta de despedida. Las galaxias están quemando sus reservas para celebrar su unión, asegurando que su descendiente, la futura galaxia elíptica, nazca estéril y desprovista de la capacidad de crear nuevas generaciones de soles. El espectáculo visual desde la superficie de un planeta sería de una belleza apocalíptica. Imaginemos un cielo donde no hay una vía láctea definida, sino parches de luz nebulosa que cubren la mitad del firmamento. En estos parches, veríamos estallar supernovas con la frecuencia de los relámpagos en una tormenta terrestre. Normalmente una galaxia como la nuestra produce 1 o 2 supernovas por siglo. Durante el pico del brote estelar, podríamos ver varias supernovas por año, puntos de luz que durante semanas brillan tanto como la luna llena, proyectando sombras nítidas en la noche y permitiendo leer sin luz artificial. La radiación cósmica y los rayos gamma de estas explosiones bañarían los sistemas planetarios cercanos, esterilizando las superficies de los mundos que no estuvieran protegidos por atmósferas densas y campos magnéticos potentes.
Sería una época de extinción masiva para la biología frágil, pero de creación masiva para la química del universo, ya que estas explosiones sembrarían el espacio con los metales pesados necesarios para futuros planetas. Además de las estrellas, el polvo interestelar juega un papel crucial en la estética de esta fase. Las ondas de choque comprimen el polvo en carriles oscuros y densos que cortan la luz de los cúmulos estelares. Estas venas negras se retuercen y se estiran siguiendo las líneas de campo gravitatorio distorsionado, creando patrones de filigrana oscura sobre el fondo brillante. La luz de las estrellas, al intentar atravesar este polvo, se enrojece y se dispersa, creando atardeceres galácticos permanentes en las regiones centrales. Los núcleos de ambas galaxias, alimentados por la caída de gas fresco que pierde momento angular en el caos, se activan. Los agujeros negros centrales despiertan de su letargo. Ya no son gigantes dormidos, son cuásares en miniatura, devorando gas a ritmos prodigiosos y lanzando chorros de partículas relativistas que perforan las capas de gas y polvo, añadiendo focos de luz no térmica y rayos X al ya saturado espectro electromagnético. La dinámica del brote estelar también altera la estructura física de las galaxias. La rápida expulsión de gas por las supernovas y los vientos estelares puede ser tan violenta que arranca material de la propia galaxia, creando un viento galáctico que sopla hacia el espacio intergaláctico. Este viento vacía a la galaxia de su sangre vital, deteniendo la formación estelar tan abruptamente como comenzó. Es un mecanismo de retroalimentación negativa. La formación de estrellas crea las condiciones para detener la formación de estrellas. Las galaxias exhaustas y vacías quedan pobladas principalmente por las estrellas de baja masa que sobrevivieron al caos y por los remanentes compactos, agujeros negros y estrellas de neutrones de las gigantes que murieron. Para nuestro sistema solar, si es que todavía existe en esta era lejana, el brote estelar representa un peligro ambiental. Si el Sol pasara cerca de una de estas regiones de formación estelar activa, la nube de Oort podría ser perturbada por el paso de estrellas masivas cercanas, enviando una lluvia de cometas hacia el interior del sistema. Además, la cercanía de supernovas podría destruir la capa de ozono de cualquier planeta habitable remanente. Sin embargo, la inmensidad del espacio sigue jugando a nuestro favor. Incluso en un brote estelar, las distancias medias entre estrellas siguen siendo grandes. Es posible que el Sol navegue a través de esta tormenta de fuego sin sufrir daños directos, siendo solo un testigo privilegiado de la pirotecnia celestial. A medida que las galaxias se separan después del primer paso, arrastrando consigo estas nuevas cicatrices de luz y polvo, la gravedad comienza a frenarlas para el regreso. El brote estelar empieza a decaer. El gas se agota. Las estrellas azules mueren y explotan, dejando atrás cúmulos de estrellas rojas y amarillas que envejecen lentamente. La luz cegadora se atenúa, pero la estructura de las galaxias ha cambiado para siempre. Ya no son discos planos. La marea gravitatoria ha estirado sus bordes, sacando hilos de estrellas hacia el vacío profundo. Nos preparamos para analizar la siguiente consecuencia de la colisión: la formación de las colas de marea. Son los puentes y antenas que las galaxias despliegan en su danza, estructuras efímeras y hermosas que lanzan sistemas solares enteros al exilio intergaláctico. El fuego da paso a la deformación. Tras la violencia luminosa del brote estelar y el trauma gravitatorio del primer cruce, las dos galaxias, ahora irreconociblemente deformadas, continúan su viaje de separación temporal. Se alejan la una de la otra arrastrando consigo las cicatrices de su encuentro, pero no lo hacen limpiamente. A medida que la Vía Láctea y Andrómeda intentan escapar de su mutuo abrazo, la gravedad se niega a soltar las partes más externas de sus discos. El resultado es la formación de las estructuras más elegantes y melancólicas de toda la dinámica galáctica, las colas de marea. Imaginemos dos gotas de miel que se tocan y luego se separan. Entre ellas se forma un hilo delgado y largo que se estira hasta romperse. En la escala cósmica, este hilo está hecho de miles de millones de estrellas y nubes de gas. Son puentes de materia que se lanzan hacia el vacío intergaláctico, arcos inmensos que se curvan en la oscuridad, trazando la historia del movimiento orbital que los creó. La física detrás de estas colas
Es una manifestación directa de la fuerza diferencial de la gravedad. Cuando Andrómeda pasó cerca de nosotros, su gravedad tiró con mucha más fuerza del lado de la Vía Láctea que estaba más cerca de ella que del lado que estaba más lejos. Simultáneamente, la fuerza centrífuga de la rotación de nuestra propia galaxia actuó sobre las estrellas del lado lejano, lanzándolas hacia afuera. Esta combinación de tirón cercano y lanzamiento lejano estira a la galaxia en dos direcciones opuestas. El disco espiral, que antes era un círculo plano y compacto, se desenrolla. Los brazos espirales exteriores se desconectan de la rotación central y son catapultados hacia el espacio profundo, formando largas antenas de luz que pueden extenderse por cientos de miles de años luz, mucho más allá de los límites originales de las galaxias progenitoras. Para un observador situado fuera de las galaxias, estas colas de marea parecerían pinceladas gigantescas de luz estelar pintadas sobre el lienzo negro del universo. Están pobladas no solo por las estrellas viejas que fueron arrancadas de sus órbitas, sino también por cúmulos de estrellas jóvenes y azules que nacieron de la compresión del gas dentro de la propia cola. Son estructuras vivas. Algunas de estas colas son tan masivas que contienen suficiente materia para formar nuevas galaxias enanas por derecho propio. De hecho, se cree que muchas de las galaxias enanas que vemos hoy en el universo son en realidad galaxias de marea, fragmentos reciclados de colisiones antiguas que lograron ganar suficiente independencia gravitatoria para sobrevivir por su cuenta. En el caso de la colisión Vía Láctea-Andrómeda, es probable que se formen varios de estos sistemas satélite a partir de los escombros expulsados, pequeños hijos bastardos nacidos de la destrucción de sus padres. El destino de las estrellas atrapadas en estas colas es el exilio. La mayoría de ellas nunca regresarán a los núcleos galácticos. Serán lanzadas con tanta energía que alcanzarán la velocidad de escape del sistema binario fusionado. Se convertirán en estrellas intergalácticas, vagabundos solitarios que viajarán por el vacío entre los grupos de galaxias para siempre. Si nuestro Sol tuviera la mala suerte de estar en una de estas regiones periféricas durante el choque, el cielo nocturno de la Tierra cambiaría de una manera profunda y triste. La banda de la Vía Láctea desaparecería, las constelaciones se disolverían, nos encontraríamos flotando en un mar de oscuridad casi total, con solo unas pocas estrellas vecinas acompañándonos en la cola de marea, y mirando hacia atrás, veríamos la colisión de las dos galaxias como un objeto brillante y lejano en la distancia, una ciudad de luz que se aleja mientras nosotros nos adentramos en el frío del espacio intergaláctico. Sería una soledad cosmológica absoluta, desconectados de la gran rueda de la vida galáctica. Sin embargo, las colas de marea no son solo escombros, son sondas gravitatorias. Su forma y longitud dependen exquisitamente de la distribución de la materia oscura en los halos de las galaxias. Al observar cómo se curvan y se mueven estas colas, una civilización futura podría mapear con precisión dónde está la materia oscura invisible que rodea el caos. Actúan como trazadores de humo en un túnel de viento, revelando las corrientes invisibles de gravedad que dan forma al evento. Visualmente, recuerdan a las famosas antenas, dos galaxias en colisión en la constelación de Corvus, que poseen colas largas y curvadas que se asemejan a las antenas de un insecto. Nuestro futuro se parecerá mucho a esa imagen, dos núcleos brillantes enzarzados en una danza central, rodeados por un caos de filamentos estelares que se retuercen en el espacio. A medida que las galaxias alcanzan el punto de máxima separación en sus órbitas después del primer paso, las colas de marea alcanzan su máxima extensión, parecen congeladas en el tiempo, suspendidas en el vacío. Pero la pausa es momentánea. La gravedad mutua de la Vía Láctea y Andrómeda, aunque debilitada por la distancia, nunca ha dejado de actuar. Han frenado su huida. Ahora comienzan a caer de nuevo la una hacia la otra, pero esta vez la dinámica es diferente. Han perdido energía. El gas ha chocado y se ha calentado. Las estrellas se han dispersado y la fricción dinámica ha robado el ímpetu orbital. Ya no tienen la velocidad suficiente para cruzarse y escapar de nuevo. El segundo encuentro no será un paso rápido, será una fusión. Las colas de marea, sin embargo, tardan mucho más en reaccionar.
Debido a su gran tamaño y a su distancia del centro, siguen expandiéndose o moviéndose lentamente mientras los núcleos se precipitan hacia el desastre final. Es como si los brazos de un bailarín siguieran moviéndose suavemente mientras su cuerpo cae al suelo. Estas estructuras persistirán durante miles de millones de años después de que la fusión central haya terminado, formando halos tenues y corrientes estelares que rodearán a la nueva galaxia resultante como un sudario de recuerdos. Son los últimos vestigios de la estructura espiral que una vez definió a nuestra galaxia, la prueba final de que alguna vez fuimos un disco plano y ordenado antes de convertirnos en una bola de caos. La formación de estas colas también tiene un efecto de limpieza. Al expulsar gas y polvo hacia el espacio intergaláctico, ayudan a detener la formación estelar en el remanente final. El gas que se va en las colas es gas que no servirá para hacer nuevas estrellas en el núcleo. Es una hemorragia de recursos. Las galaxias se desangran gravitatoriamente, asegurando que su futuro sea rojo y muerto. La belleza de las colas de marea es, por tanto, la belleza de la pérdida. Ahora, con las galaxias frenadas y las colas desplegadas, los núcleos se preparan para el acto final. La fricción dinámica, una fuerza sutil pero implacable, ha hecho su trabajo. La energía cinética orbital se ha convertido en calor y en movimiento aleatorio de las estrellas del halo. Los dos agujeros negros supermasivos, rodeados por sus densos enjambres de estrellas, se miran a través del abismo menguante. Ya no hay escape. La danza se cierra. Nos preparamos para analizar el proceso que condena a las galaxias a fusionarse en lugar de orbitarse eternamente. La fricción dinámica. Es el rozamiento gravitatorio que convierte el movimiento ordenado en una caída en espiral irreversible. El abrazo final está a punto de comenzar. Después del drama visual de las colas de marea y el estallido de luz del brote estelar, la física del encuentro entra en una fase menos espectacular pero mucho más inexorable. Las dos galaxias, la Vía Láctea y Andrómeda, han sobrevivido a su primer cruce, pero han quedado mortalmente heridas. Ahora se encuentran en el punto más lejano de sus nuevas órbitas, detenidas momentáneamente en el vacío antes de comenzar la caída de regreso. Un observador ingenuo podría pensar que, al igual que los planetas orbitan al Sol eternamente sin caer, estas dos galaxias podrían entrar en una órbita estable una alrededor de la otra, girando en una danza eterna sin llegar a tocarse nunca más. Pero en el universo de las estructuras masivas, existe una fuerza invisible y pegajosa que hace que el movimiento perpetuo sea imposible. Esa fuerza se llama fricción dinámica, y es el agente físico que garantiza que la fusión sea total y definitiva. La fricción dinámica no tiene nada que ver con el rozamiento del aire o el contacto de superficies rugosas. Es un efecto puramente gravitatorio. Imaginemos el núcleo denso de Andrómeda viajando a través del halo de estrellas y materia oscura de la Vía Láctea. A medida que este objeto masivo avanza, su gravedad atrae a las estrellas más ligeras que lo rodean. Estas estrellas se desvían de sus caminos y se acumulan ligeramente detrás del núcleo en movimiento, creando una estela o cola de mayor densidad estelar a sus espaldas. Esta concentración de masa extra detrás del núcleo ejerce una atracción gravitatoria hacia atrás, actuando como un ancla que tira del gigante y lo frena constantemente. Es como intentar correr dentro de una piscina llena de miel. La miel se aparta para dejarte pasar, pero se cierra detrás de ti y te arrastra. En este caso, la miel es el mar de estrellas y materia oscura, y el resultado es que la energía cinética orbital de las galaxias se disipa, transfiriéndose al movimiento aleatorio de las estrellas individuales. Debido a este frenado gravitatorio constante, cada vez que las galaxias se cruzan, pierden energía orbital y no pueden volver a alejarse tanto como la vez anterior. Sus órbitas decaen rápidamente. El segundo paso ocurre mucho más pronto que el primero, y el tercero es casi inmediato. La danza se convierte en una espiral de la muerte. Los núcleos de la Vía Láctea y Andrómeda caen inexorablemente el uno hacia el otro, trazando órbitas cada vez más cerradas y caóticas. El proceso es eficiente y brutal. En apenas unos pocos cientos de millones de años después del primer paso, las dos galaxias han perdido toda su independencia. Ya no se pueden distinguir dos discos.
Se han convertido en una sola masa amorfa y turbulenta de gas y estrellas que se agitan buscando un nuevo equilibrio. Durante esta fase de mezcla, la estructura interna de las galaxias es obliterada. La delicada arquitectura de los brazos espirales, que dependía de una rotación ordenada y plana, no puede sobrevivir a estas fuerzas de mezcla. Las estrellas que antes se movían en un plano galáctico predecible, ahora son dispersadas en todas direcciones, orbitando en cajas o trayectorias tridimensionales complejas que las llevan desde el centro hasta el halo y de regreso. La galaxia se hincha, deja de ser un plato plano para convertirse en una pelota de rugby gigante o una esfera difusa. El orden rotacional se ha perdido a favor del desorden térmico, en términos dinámicos. Hemos pasado de la elegancia de la espiral a la entropía de la elíptica. Para un habitante de este sistema en formación, el cielo sería una confusión total. Ya no habría una banda de la Vía Láctea cruzando la noche. Las estrellas estarían distribuidas por todo el firmamento de manera más uniforme, creando un brillo de fondo constante. Las corrientes de estrellas cruzadas crearían patrones de cáscaras o arcos concéntricos en el cielo, restos de las últimas vueltas de la espiral antes de disolverse. El gas, que durante el brote estelar brilló con furia, ahora comienza a sentarse o a ser consumido por los agujeros negros centrales que se buscan mutuamente en la oscuridad del nuevo núcleo. La fricción dinámica también tiene un efecto de segregación. Los objetos más masivos, como los cúmulos globulares gigantes y los agujeros negros, sienten la fricción con más fuerza y se hunden rápidamente hacia el centro de la nueva galaxia. Los objetos más ligeros, como las estrellas individuales y las galaxias enanas satélites, pueden ser lanzados hacia las afueras, formando un halo extenso y difuso. Es un proceso de sedimentación gravitatoria. El núcleo de la nueva galaxia se vuelve cada vez más denso y poblado, mientras que las afueras se vuelven un cementerio tenue de estrellas exiliadas. Este mecanismo explica por qué las galaxias más grandes del universo suelen ser elípticas y no espirales. Las espirales son frágiles, requieren aislamiento para mantener su forma. Las elípticas son robustas. Son el producto final de la fusión, el estado de equilibrio al que llega la materia después de que la fricción dinámica ha hecho su trabajo de mezclar y frenar. Lactómeda, nuestro futuro hogar, será una de estas galaxias elípticas gigantes. Será una estructura aburrida en comparación con la Vía Láctea actual, sin brazos, sin barra, sin estructura fina, pero inmensamente más grande y estable. En este punto de la fusión surge una pregunta crítica para nosotros. ¿Dónde está el Sol? En medio de esta batidora cósmica, ¿cuál es el destino de nuestra pequeña estrella y sus planetas calcinados? ¿Hemos sido arrojados al centro del caos o expulsados al frío del espacio intergaláctico? La estadística nos da una respuesta probabilística fascinante. Aunque la Tierra ya no sea habitable, el sistema solar como entidad física sobrevivirá. En el próximo bloque, seguiremos la trayectoria probable de nuestro Sol. Veremos si terminamos siendo residentes del peligroso núcleo de Lactómeda o si nos convertimos en estrellas de halo, vigilantes solitarios que observan la galaxia desde la distancia segura de la periferia. El destino de nuestra dirección postal está a punto de decidirse. En medio del torbellino gravitatorio que está transformando dos galaxias ordenadas en una masa amorfa, surge una pregunta de importancia existencial para cualquier resto de nuestra civilización o descendencia biológica que pudiera haber sobrevivido hasta este punto del futuro lejano. ¿Qué le sucede a nuestro Sol? Mientras la Vía Láctea y Andrómeda se destrozan mutuamente, nuestro sistema solar es, a efectos prácticos, una partícula de prueba indestructible. Las fuerzas de marea que arrancan brazos espirales de 100.000 años luz de longitud son completamente incapaces de separar a los planetas de su estrella. La gravedad que mantiene a la Tierra unida al Sol es órdenes de magnitud más fuerte a escala local que la gravedad difusa de la galaxia. Por lo tanto, el sistema solar viajará intacto a través del caos, como un barco pequeño pero sólido en medio de un huracán oceánico. La pregunta no es si sobreviviremos, sino dónde terminaremos cuando la tormenta se calme. Las simulaciones numéricas más avanzadas nos ofrecen un abanico de probabilidades fascinantes para la nueva dirección postal de nuestra estrella. La opción más probable, con un 50% de posibilidades, es que el Sol sea arrastrado hacia afuera. Durante la fusión,
La energía orbital se transfiere de los núcleos pesados a las estrellas ligeras de la periferia. Esto significa que nuestro sistema solar podría ganar energía y ser lanzado a una órbita mucho más amplia y lejana que la actual. Podríamos pasar de estar a 26.000 años luz del centro galáctico a estar a 100.000 o 150.000 años luz. Nos convertiríamos en habitantes del halo exterior de la nueva galaxia Lactómeda. Desde esta posición ventajosa y solitaria, el cielo nocturno sería radicalmente diferente. Ya no estaríamos inmersos en el disco de la Vía Láctea. Miraríamos hacia abajo, hacia el núcleo brillante de la nueva galaxia elíptica, viendo un enjambre de luz dorada a lo lejos, mientras el resto del cielo sería de una oscuridad profunda y vacía. Sería un exilio con vistas panorámicas. Existe una segunda posibilidad, menos probable pero más dramática: la expulsión total. Hay una probabilidad pequeña, inferior al 3%, de que el Sol pase demasiado cerca de uno de los agujeros negros supermasivos durante una de sus órbitas caóticas. Si esto ocurre, podríamos recibir una asistencia gravitatoria tan potente que nos lance fuera de la galaxia para siempre. El Sol se convertiría en una estrella intergaláctica hiperveloz, navegando solo por el vacío entre los grupos de galaxias, alejándose de Lactómeda a miles de kilómetros por segundo. En este escenario, el cielo nocturno de la Tierra futura se vaciaría gradualmente. Las estrellas vecinas desaparecerían una a medida que nos alejamos de la galaxia, hasta que la noche fuera un manto negro sin puntos de luz, salvo por la mancha menguante de nuestro antiguo hogar en la distancia. Sería la soledad cosmológica definitiva, un sistema solar a la deriva en la nada eterna. Por otro lado, existe la posibilidad de que seamos arrastrados hacia el interior. Si perdemos energía por fricción dinámica, el Sol podría caer hacia el núcleo de la fusión. Terminaríamos viviendo en el centro de la nueva megalópolis galáctica. Aquí, la densidad estelar sería abrumadora. El cielo nocturno brillaría con la luz de miles de estrellas cercanas, tantas que quizás nunca se haría de noche completamente. Estaríamos expuestos a un entorno de radiación más intenso y a encuentros estelares cercanos que podrían perturbar la nube de Oort, enviando cometas hacia el interior del sistema solar con una frecuencia letal. Vivir en el centro de Lactómeda sería vivir en un entorno urbano peligroso y superpoblado, bajo la vigilancia constante de los agujeros negros centrales que se alimentan. Independientemente de dónde terminemos, el Sol mismo habrá cambiado. Para cuando ocurra la fusión final, dentro de 4 o 5 mil millones de años, nuestra estrella habrá agotado su hidrógeno. Se habrá hinchado hasta convertirse en una gigante roja, tragándose a Mercurio y Venus, y convirtiendo a la Tierra en una roca de lava fundida. La zona habitable se habrá desplazado hacia las lunas de Júpiter y Saturno. Titán y Europa podrían ser los nuevos refugios de la vida, mundos oceánicos templados bajo la luz de un sol rojo gigante. Desde la superficie de Titán, los futuros habitantes verían la danza de las galaxias como un telón de fondo para su propia supervivencia. La colisión galáctica no sería el fin de su mundo, sino simplemente el clima espacial de su era. Es interesante notar que la Tierra, aunque quemada, probablemente seguirá orbitando al Sol. La gravedad es fiel. Incluso en medio de la destrucción de la galaxia y la muerte de la estrella, el vínculo planetario se mantiene. Somos testigos pasajeros de eventos que nos superan en escala, pero que no nos afectan en la estructura local. El sistema solar es una burbuja de orden en un mar de entropía. Mientras el Sol encuentra su nueva órbita en la jerarquía de Lactómeda, algo mucho más siniestro y poderoso está ocurriendo en el centro de la nube de escombros. Los dos agujeros negros supermasivos, Sagitario a estrella de la Vía Láctea y P2 de Andrómeda, han sobrevivido a la destrucción de sus galaxias anfitrionas. Ahora hundidos por la fricción dinámica, se han encontrado en el corazón de la nueva estructura. Han formado un par binario. Están orbitando uno alrededor del otro, agitando el tejido del espacio-tiempo y preparándose para el evento más energético desde el Big Bang. En el próximo bloque, descenderemos al núcleo para presenciar la fusión de los monstruos. Veremos cómo dos agujeros negros se convierten en uno, y cómo las ondas gravitacionales de su unión sacudirán el universo entero. Mientras el polvo estelar se asienta y las órbitas de billones de estrellas comienzan a relajarse en una nueva configuración esférica,
En lo más profundo del corazón de la recién formada galaxia Lactómeda se está preparando el clímax final de la colisión. Hemos sido testigos del choque de las nubes de gas y del baile de las estrellas, pero los verdaderos señores de la gravedad, los motores que impulsaron a sus respectivas galaxias durante eones, aún tienen un asunto pendiente. Sagitario. A estrella, el agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares que una vez gobernó la Vía Láctea, y P2, el gigante de 100 millones de masas solares que reinaba en el centro de Andrómeda, han sobrevivido intactos a la destrucción de sus reinos. Ahora, hundidos irremisiblemente hacia el centro de la nueva estructura por la fricción dinámica, se han encontrado en la oscuridad. Han formado un sistema binario de agujeros negros, dos singularidades atrapadas en una órbita mutua que se cierra cada vez más, preparándose para el evento más energético que la física permite, la fusión de los horizontes de sucesos. Durante millones de años, estos dos monstruos orbitan uno alrededor del otro en un vals mortal. A medida que giran, interactúan con las estrellas que tienen la mala suerte de pasar cerca. Con cada encuentro, los agujeros negros lanzan a la estrella fuera del núcleo mediante un efecto de onda gravitatoria, transfiriéndole energía cinética. Pero la energía no se crea ni se destruye. La energía que gana la estrella es energía que pierden los agujeros negros. Como resultado, su órbita se encoge, se acercan, la danza se acelera. Lo que comenzó como un giro lento con años luz de separación se convierte en una espiral frenética donde la distancia se reduce a meses luz, luego a días luz y finalmente a horas luz. Cuando la distancia entre ellos se vuelve lo suficientemente pequeña, entra en juego un nuevo tipo de física, predicha por Albert Einstein un siglo antes de que siquiera supiéramos que existían otras galaxias. Los agujeros negros, al acelerar sus inmensas masas a través del espacio, comienzan a agitar el tejido mismo de la realidad. Emiten ondas gravitacionales. Son ondas en el estanque del espacio-tiempo, energía pura que se radia hacia afuera a la velocidad de la luz. Esta emisión de energía tiene un coste. Roba momento angular al sistema binario. La espiral de la muerte deja de ser impulsada por la interacción con estrellas y pasa a ser impulsada por la propia relatividad general. Los agujeros negros caen uno hacia el otro porque están drenando su energía orbital en forma de ondas invisibles que deforman el espacio a su paso. El momento final es de una violencia abstracta y aterradora. En las últimas fracciones de segundo, los dos horizontes de sucesos, esas esferas de negrura absoluta, se tocan. No chocan como dos bolas de billar sólidas, se fusionan como dos gotas de mercurio negro. La geometría del espacio-tiempo se retuerce y grita. En ese instante de unión, una cantidad inmensa de masa se convierte directamente en energía según la ecuación de Einstein. Se estima que el equivalente a varios soles de masa pura se vaporiza en un solo pulso de ondas gravitacionales. Si pudiéramos oír el universo con oídos gravitatorios, este evento sonaría más fuerte que todas las estrellas de todas las galaxias del universo observable brillando juntas. Es el grito más potente que la naturaleza puede producir. Una sacudida que hará vibrar a cada átomo de la nueva galaxia y que enviará una señal a través del cosmos que será detectable por civilizaciones alienígenas a miles de millones de años luz de distancia. El resultado de esta fusión es un nuevo agujero negro, más masivo que la suma de las partes, pero también un poco más ligero debido a la energía radiada. Este nuevo rey de Lactómeda nace con una rotación vertiginosa y a menudo con una patada gravitatoria. Debido a que la emisión de ondas gravitacionales puede ser asimétrica si los agujeros negros tenían masas o giros diferentes, el nuevo agujero negro puede recibir un empujón de retroceso, saliendo disparado del centro de la galaxia a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Podría vagar por el halo durante millones de años antes de volver a asentarse en el fondo del pozo gravitatorio, oscilando como una canica en un tazón hasta que la fricción lo detenga nuevamente en el centro exacto. Para el resto de la galaxia, la fusión de los núcleos marca el final de la era del desorden. El pozo gravitatorio central se estabiliza.
Cualquier gas que quedara remanente en la vecindad del núcleo es tragado rápidamente o expulsado por el último aliento de energía del cuásar renacido que podría encenderse brevemente durante la fusión. La Actómeda se queda con un corazón único y tranquilo. La batalla por la supremacía ha terminado. El agujero negro de Andrómeda ha asimilado al de la Vía Láctea, borrando el último vestigio de identidad independiente de nuestra galaxia. Ahora que el motor central se ha unificado y las estrellas se han calmado, podemos dar un paso atrás y observar el resultado final de todo este proceso. Ya no hay espirales, ya no hay brazos azules. Ante nosotros flota una entidad nueva, majestuosa y aburrida. En el próximo bloque, contemplaremos el nacimiento de la Actómeda como una galaxia elíptica gigante. Analizaremos su estructura, su color y por qué representa el estado de equilibrio final de la evolución galáctica. El caos ha dado a luz a la estabilidad eterna. Tras la violencia de la colisión, la furia del brote estelar y la danza mortal de los agujeros negros, el universo local entra en una fase de quietud monumental. El polvo se ha asentado o ha sido consumido. Las estrellas azules, de vida corta y violenta, han explotado y desaparecido hace mucho tiempo. Lo que queda flotando en el vacío no se parece en nada a las dos espirales elegantes que iniciaron este viaje hace miles de millones de años. Ante nosotros se alza una nueva entidad, un leviatán de luz dorada y forma ovoide, que los astrónomos del pasado, en un alarde de creatividad lingüística, bautizaron como la Actómeda o Milcomeda. Esta nueva galaxia no tiene brazos espirales girando grácilmente alrededor de un núcleo. No tiene un disco plano y delgado. No tiene barras, ni anillos, ni carriles oscuros de polvo que dibujen patrones complejos. Es una galaxia elíptica gigante, una inmensa bola tridimensional de estrellas que se desvanece suavemente hacia la oscuridad del espacio sin un borde definido. Es el triunfo de la entropía sobre la estructura, la victoria del volumen sobre la forma. La Actómeda es una estructura de equilibrio. Mientras que en la Vía Láctea las estrellas se mantenían en sus órbitas gracias a la rotación ordenada del disco, en la Actómeda las estrellas se mueven como un enjambre de abejas, zumbando en todas direcciones posibles, subiendo y bajando a través del núcleo en órbitas elípticas alargadas. La galaxia se sostiene contra su propia gravedad no por el giro, sino por la presión de este movimiento aleatorio estelar. Es un sistema caliente en términos dinámicos. Esta falta de orden rotacional significa que la Actómeda es mucho más robusta que sus antecesoras. No se puede desordenar una elíptica porque ya es el estado de máximo desorden gravitatorio posible. Es una fortaleza de estrellas diseñada para durar hasta el final de los tiempos. El color de esta nueva galaxia es uniforme y melancólico. Brilla con un tono amarillo anaranjado, similar al de una bombilla incandescente vieja. Esto se debe a que la población estelar está dominada por estrellas de baja masa y larga vida, enanas rojas, enanas naranjas y gigantes rojas envejecidas. Las estrellas azules y blancas que daban a los brazos espirales de la Vía Láctea su brillo juvenil ya no existen. Y lo más importante, no hay nuevas estrellas para reemplazarlas. Durante la fusión, el gas hidrógeno necesario para formar estrellas fue consumido en el brote estelar o expulsado al espacio intergaláctico. La Actómeda es una galaxia roja y muerta. Su fábrica estelar ha cerrado sus puertas para siempre. Es un asilo de ancianos cósmico, un lugar donde las estrellas van a pasar sus últimos billones de años de vida en una vigilia silenciosa. Visualmente, la Actómeda es inmensa. Su halo estelar se extiende mucho más lejos que los halos originales de la Vía Láctea o Andrómeda. Ocupa un volumen de espacio colosal. Si pudiéramos verla desde fuera, parecería una esfera de luz difusa, brillante en el centro y desvaneciéndose imperceptiblemente hacia la negrura. En su núcleo, la densidad de estrellas es altísima, miles de veces mayor que en nuestro vecindario solar actual. Allí, en el centro, reina el nuevo agujero negro supermasivo unificado, un gigante tranquilo que ocasionalmente se alimenta de alguna estrella vieja que pasa demasiado cerca, emitiendo un breve destello de rayos X como único recordatorio de su poder latente. Para un observador situado en un planeta que orbite una estrella dentro de la Actómeda, la vista sería sobrecogedora pero monótona. No habría una banda lechosa cruzando el cielo,
porque no hay disco. Las estrellas estarían distribuidas por todo el firmamento de manera bastante uniforme. El cielo nocturno sería simplemente un campo de puntos de luz, más denso hacia una dirección, el núcleo, y más tenue hacia la otra, el halo exterior. Faltarían las nebulosas de colores, los cúmulos abiertos brillantes y las nubes oscuras de polvo que hacen que el cielo de la Vía Láctea sea tan dramático. Sería un cielo limpio, antiguo y estático, un cielo de constelaciones que apenas cambian, congeladas en una eternidad ámbar. La Actómeda representa el destino final de la evolución galáctica en el universo local. Las galaxias espirales son, en cierto sentido, estructuras inmaduras, ricas en gas y potencial, pero frágiles. Las elípticas son el estado adulto y final. Hemos pasado de la juventud dinámica a la madurez estática. La fusión ha borrado la historia individual de la Vía Láctea y de Andrómeda. Ya no importa qué estrella vino de cuál galaxia, todas están mezcladas en la misma sopa gravitatoria. La identidad se ha perdido en la unidad. Sin embargo, esta unidad tiene un precio, el aislamiento. La Actómeda es una isla. Ha absorbido a casi todas las galaxias del grupo local. Triángulo, las nubes de Magallanes y las galaxias enanas han sido digeridas. Ya no hay vecinos cercanos. Y debido a la expansión acelerada del universo, los vecinos lejanos se están alejando. La Actómeda se está quedando sola en el vacío. En el próximo bloque exploraremos las consecuencias de este aislamiento. Veremos cómo la falta de gas y la muerte de las estrellas masivas llevan a un apagón galáctico. El universo se vuelve más oscuro. La era de la luz estelar está llegando a su fin, y la Actómeda es el escenario donde se representará el último acto de la astrofísica estelar. Nos adentramos en el crepúsculo eterno de la nueva galaxia. Con la estructura de la Actómeda ya estabilizada en su forma elíptica final, el universo local entra en una fase de decadencia lenta y silenciosa, conocida como el apagón galáctico. Durante los miles de millones de años que duró la fusión, la formación estelar fue frenética y derrochadora. El choque comprimió las nubes de gas, creando estrellas a un ritmo insostenible. Ahora, la factura energética ha llegado. La nueva galaxia gigante se encuentra en una situación de bancarrota de combustible. El hidrógeno frío, ese gas simple que es la materia prima para construir soles, ha desaparecido casi por completo. Una gran parte se convirtió en estrellas que ya han muerto. Otra parte fue expulsada al espacio intergaláctico por los vientos de las supernovas. Y el resto ha sido calentado a millones de grados por la fricción del choque, volviéndose demasiado caliente y difuso para volver a colapsar bajo la gravedad. La Actómeda es una galaxia estéril. Su útero cósmico se ha secado. Esta falta de nacimiento estelar tiene una consecuencia visual directa: el cambio de color. Una galaxia joven y activa brilla con luz azul y blanca porque está poblada por estrellas masivas de vida corta. Estas estrellas son como velas que arden por ambos extremos. Son brillantes pero efímeras. Cuando dejan de nacer, desaparecen rápidamente del escenario, explotando como supernovas en apenas unos pocos millones de años. Lo que queda entonces es la población de estrellas de baja masa, las enanas amarillas como nuestro Sol, las enanas naranjas y, sobre todo, las enanas rojas. Estas estrellas son mucho menos luminosas, pero viven durante decenas o cientos de miles de millones de años. A medida que las estrellas azules se apagan y no son reemplazadas, la luz global de la galaxia se desplaza hacia el rojo. La Actómeda se convierte en una brasa gigante que se enfría lentamente, brillando con una luz ámbar melancólica que durará una eternidad. El cielo dentro de la Actómeda refleja esta realidad envejecida. Ya no hay nebulosas de emisión, esas nubes rosadas y brillantes donde nacen las estrellas. Ya no hay cúmulos abiertos azules como las Pléyades. El medio interestelar está limpio y vacío de polvo. La opacidad que caracterizaba a los brazos espirales de la Vía Láctea ha desaparecido. Si miráramos al cielo desde un planeta superviviente, veríamos un firmamento cristalino. La luz de las estrellas lejanas no estaría bloqueada por nubes oscuras. Podríamos ver hasta el núcleo mismo de la galaxia, un resplandor central que domina la noche. Pero sería un cielo sin drama, sin contrastes violentos,
un campo de estrellas uniforme y tranquilo que cambia muy poco con el paso de los eones. Sin embargo, el apagón no es solo visual, es también químico. La evolución química de la galaxia se detiene. Durante la era de la formación estelar, cada generación de estrellas enriquecía el medio con metales pesados: carbono, oxígeno, hierro, oro. Estos elementos eran reciclados para formar nuevas estrellas y planetas rocosos. Pero en la Actómeda, el ciclo de reciclaje se ha roto. El gas enriquecido expulsado por las estrellas moribundas se pierde en el halo caliente y no vuelve a formar nada. La metalicidad de la galaxia se congela. Ya no se formarán nuevos sistemas solares con planetas ricos en metales. La era de la formación de planetas terrestres ha terminado. Los mundos que existen son los últimos de su clase, reliquias de una época dorada de abundancia química. La actividad del núcleo también se desvanece. El agujero negro supermasivo unificado, que durante la fusión pudo haber brillado como un cuásar alimentándose del caos, ahora se encuentra en un régimen de hambruna. Ya no hay gas cayendo hacia él en grandes cantidades. Se vuelve silencioso y oscuro, durmiendo en el centro de la galaxia, despertando solo ocasionalmente si una estrella vieja tiene la mala suerte de vagar demasiado cerca y ser desgarrada por las fuerzas de marea. Estos eventos de disrupción de marea serán los únicos fuegos artificiales que interrumpan la monotonía del futuro lejano, breves destellos de rayos X que iluminarán el núcleo antes de volver a la oscuridad. Este estado de rojo y muerto es el destino común de todas las galaxias masivas en el universo. Observamos muchas de estas galaxias elípticas gigantes en cúmulos lejanos como Virgo o Coma. Son los cementerios de elefantes del cosmos. La Actómeda se ha unido a este club. Ha pasado de ser una estructura dinámica y creativa a ser un almacén estático de masa estelar. La entropía ha ganado. La energía se ha disipado y distribuido de la manera más uniforme posible, pero el aislamiento de la Actómeda tiene una consecuencia aún más profunda que el simple apagón estelar. La expansión del universo sigue acelerando. Las otras galaxias, los otros grupos locales que no estaban atados gravitacionalmente a nosotros, se están alejando cada vez más rápido. El horizonte cósmico se está cerrando. En el próximo bloque exploraremos cómo se ve el universo desde el interior de esta isla solitaria. Veremos cómo el cielo extragaláctico se vacía hasta que la Actómeda se convierte en todo lo que existe para sus habitantes. La cosmología llega a su fin. La soledad se vuelve absoluta. Imaginemos a un astrónomo inteligente que nazca en un planeta orbitando una estrella de la Actómeda dentro de 100.000 millones de años. Este ser, equipado con telescopios potentes y una mente curiosa, miraría hacia el cielo nocturno y vería una bóveda de estrellas rojas y amarillas, un campo de luz estático y eterno. Pero cuando intentara mirar más allá de las estrellas de su propia galaxia, se encontraría con una pared de oscuridad absoluta. Para este observador futuro, el universo extragaláctico no existe. No hay otras galaxias, no hay cúmulo de Virgo, no hay supercúmulos lejanos, no hay radiación de fondo de microondas. La expansión acelerada del universo, impulsada por la energía oscura, ha arrastrado a todas las demás estructuras más allá del horizonte de sucesos cosmológico. Se alejan de la Actómeda a velocidades superiores a la de la luz, lo que significa que su luz nunca podrá alcanzar al observador. La información se ha perdido. El universo observable se ha reducido a una sola galaxia gigante flotando en la nada infinita. Esta soledad cosmológica tiene implicaciones profundas para el conocimiento científico de esa civilización futura. Sin ver otras galaxias alejándose, no podrían descubrir la ley de Hubble. No sabrían que el universo se está expandiendo. Sin ver la radiación de fondo, no tendrían evidencia del Big Bang. Llegarían a la conclusión lógica, basada en sus observaciones, de que el universo es estático, eterno, y consiste únicamente en su propia galaxia-isla, rodeada de vacío infinito. Su cosmología sería fundamentalmente errónea, no por falta de inteligencia, sino por falta de datos. La historia del origen del universo se habría borrado a sí misma. Nosotros vivimos en una época privilegiada, el único momento en la historia del cosmos en que la evidencia de su origen y evolución
es visible y accesible. El cielo nocturno de este futuro lejano sería de una belleza minimalista. Sin el polvo interestelar para dispersar la luz o crear zonas oscuras, la visión sería cristalina. Se podrían ver cúmulos globulares orbitando el núcleo a distancias inmensas, pero faltaría el drama. No habría supernovas brillantes rompiendo la monotonía. No habría nebulosas de formación estelar con sus formas caprichosas. Sería un cielo de relojería perfecta, predecible y aburrido. Las estrellas se moverían en sus órbitas elípticas aleatorias, cruzando el cielo lentamente, pero sin interactuar. La era de las colisiones y las fusiones habría terminado para siempre. Sin embargo, dentro de esta soledad, la vida podría continuar. Las enanas rojas son estrellas increíblemente estables que pueden brillar durante billones de años. Un planeta en la zona habitable de una enana roja tendría tiempo más que suficiente para desarrollar vida y civilizaciones que duren eones. Estas civilizaciones podrían colonizar la galaxia entera, saltando de estrella en estrella, aprovechando la cercanía relativa de los sistemas en el núcleo denso. Podrían construir una red galáctica que abarque 100.000 años luz, una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev, dueña absoluta de toda la materia accesible. Pero estarían atrapados. No podrían salir del Actómeda. El espacio intergaláctico sería una barrera insuperable, un océano que se expande más rápido que cualquier nave. La Actómeda sería su universo entero, su cárcel y su hogar. La densidad de estrellas en el halo de la Actómeda sería mucho menor que en el disco de la Vía Láctea actual. Si nuestro Sol terminara exiliado allí, las noches serían mucho más oscuras. Veríamos la galaxia principal como una gran mancha de luz ocupando una parte del cielo, pero el resto sería negro. Esta asimetría visual definiría la mitología y la ciencia de cualquier cultura que surgiera allí. Habría el lado de la luz hacia el núcleo y el lado de la oscuridad hacia el vacío. La orientación sería sencilla. A medida que el tiempo avanza hacia el infinito, incluso la Actómeda comenzará a disolverse. Las interacciones gravitatorias entre las estrellas harán que algunas ganen velocidad y escapen al espacio, evaporándose del cúmulo, mientras que el resto perderá energía y caerá hacia el agujero negro central. Es un proceso de evaporación lento. En escalas de tiempo de trillones de años, la galaxia se encogerá y se apagará. Pero ese es un futuro tan remoto que escapa a nuestra narrativa actual. Por ahora, la Actómeda se mantiene como el monumento final de nuestro grupo local, la suma de todo lo que fuimos. En el último bloque de nuestro viaje, recapitularemos la historia completa. Desde el primer destello azul que vio Besto Slipher hasta la oscuridad roja del futuro lejano. Reflexionaremos sobre lo que significa ser parte de una estructura transitoria y cómo la colisión con Andrómeda no es un fin, sino una metamorfosis necesaria para la supervivencia a largo plazo de la materia estelar. El viaje a través del tiempo llega a su conclusión. Al cerrar el ciclo de esta proyección temporal de 4.000 millones de años, regresamos a la tranquilidad de nuestra noche terrestre actual. Miramos hacia arriba y vemos a Andrómeda como una mancha inofensiva en la constelación de la Princesa, y a la Vía Láctea como una banda eterna de estrellas. Pero ahora sabemos la verdad. Esa quietud es una máscara. Estamos viviendo en la calma antes de la tormenta más grande de la historia local. La colisión con Andrómeda no es una posibilidad remota. Es una certeza matemática escrita en la gravedad. Hemos recorrido el camino desde el primer contacto de los halos invisibles hasta la fusión final de los agujeros negros, y hemos visto cómo dos galaxias espirales vibrantes se sacrifican para crear una fortaleza elíptica eterna. La historia de nuestro hogar no termina con la muerte del Sol. Continúa a través de una metamorfosis violenta que redefinirá el cielo para siempre. Esta perspectiva nos ofrece una lección de humildad y esperanza. A menudo pensamos que la destrucción es el final, pero en el universo, la destrucción es simplemente el mecanismo de cambio. La Vía Láctea debe morir para que la Actómeda pueda nacer. Los brazos espirales deben romperse para que el gas se comprima y nazcan nuevas estrellas. El orden debe dar paso al caos para alcanzar un nuevo equilibrio.
Somos parte de un ecosistema galáctico que está vivo, que respira a través de eones y que evoluciona hacia formas más grandes y estables. Nuestro lugar en esta historia es pequeño pero significativo. Somos los testigos conscientes del antes. Somos la especie que tuvo el privilegio de ver la Vía Láctea en su forma espiral perfecta, antes de que el choque la deforme. Somos los astrónomos que mapearon el cielo antes de que el cielo cambiara. Nuestra civilización, aunque efímera en la escala de tiempo de la colisión, ha logrado comprender el destino de su galaxia. Hemos mirado a los ojos del monstruo que se acerca, y en lugar de sentir solo miedo, hemos sentido la maravilla de la física en acción. El futuro lejano de Lactómeda, esa isla solitaria de estrellas rojas flotando en la oscuridad eterna, puede parecer triste desde nuestra perspectiva actual, acostumbrada a un universo lleno de galaxias, pero para los habitantes de ese futuro será su hogar, su refugio seguro contra la expansión del vacío. Lactómeda será la última fortaleza de la luz en un universo que se apaga, y en algún lugar dentro de esa inmensa bola de estrellas, mezclado con el polvo de billones de otros soles, estarán los átomos que una vez formaron la Tierra, el Sol y a nosotros mismos. Nuestra materia seguirá participando en la danza de la gravedad mucho después de que nuestra memoria se haya desvanecido. Y así, mientras la noche avanza y las constelaciones giran lentamente sobre nuestras cabezas, podemos mirar hacia Andrómeda con una nueva familiaridad. No es un extraño, es nuestro futuro compañero. Es la otra mitad de nosotros que viene a completar la unión. La espera de 4.000 millones de años ha comenzado, pero en la mente de quien comprende el cosmos, el encuentro ya ha sucedido. La Vía Láctea y Andrómeda ya están bailando. El fin es solo el principio de algo más grande. Buenas noches.